Habíamos estado esperando con mucho interés la sesión de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública que revisa o que tiene por objeto revisar la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Se iba a reunir hoy, pero oficialmente porque se van de viaje la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y el secretario de Marina, pues no tendrá lugar. Vamos a platicar al respecto con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI y vicepresidente de la comisión. ¿Cómo estás, senador? Pascal, muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte, buenos días. Oye, déjame comenzar a preguntarte por otro tema, porque, bueno, yo pues tengo para mí que la salud del presidente de la República es un asunto de interés nacional y a lo mejor hasta de seguridad nacional. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo? Mira, coincido contigo en las dos cosas, es de interés nacional y también es de seguridad nacional. Yo creo que, pues efectivamente el presidente lo ha dicho él puso el mensaje, ¿no? Tiene una recaída de COVID, pero pues es normal que se desate la especulación cuando sucede tan repentinamente y Ujú. sobre todo cuando vemos tres versiones diferentes prácticamente en un equipo que al contrario se ha caracterizado siempre por su solidez en la comunicación, ¿no? Yo espero que sea solamente un incidente de la organización debido a que el presidente pues decidió retirarse y mientras tanto pues su gente se está organizando para saber cómo lo iba a comunicar, ¿no? Ujú. Pero no he sabido más tampoco. Yo ni siquiera estaba en Mérida, estaba en Guadalajara Ujú. y yo tenía mucho interés en ver qué pasaba ahora al inicio de la sesión matutina, ¿no? ¿Qué es este lugar, tú que eres de allá, qué es este lugar, Casa de la Piedra, que está dentro de la base aérea militar, que está a su vez dentro del aeropuerto de Mérida? No conozco ese lugar, Ujú. no conozco esa Casa de la Piedra, no sé si sea una instalación de visitas que tengan los militares dentro de la base militar, Ujú. pero no, yo no la conozco. Bueno, es que ahí es donde refiere Diario Yucatán en su nota que habría ocurrido pues este incidente en el que dice Diario Yucatán que se sintió mal el mandatario y después fue trasladado a la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a A esperar mí lo que me información. dijeron es que él pospuso el desayuno porque decidió regresar Ujú. y ese desayuno siempre es en la base aérea, ¿no? Pero no creo que estuviera alojado ahí en la base aérea, ¿no? Desayuno de revisión, diga, reunión de revisión Sí, del Tren Maya. así es. Ujú. Normalmente tienen esta reunión, es la primera actividad que el presidente tiene con el gobernador y las personas que invita para esto. Bueno, pues Pero esa es la parte que sabemos. vamos a esperar a que pues se dé más información sobre el estado de salud del presidente y bueno, yo nada más quiero aquí insistir que preguntar por la salud del presidente pues es un tema de interés público. Así como cubrimos las mañaneras, pues también cuando el presidente no está en las mañaneras, pues nos preguntamos por qué. Pero Jorge Carlos, No, a pues ver, es pasando, absolutamente lógico y como sí, dijiste, sí, de interés nacional y de seguridad nacional así lo también. creo, así Tan lo es creo. así que la Constitución pues prevé todo ese tipo de situaciones. Exactamente. Bueno, ahora volviendo al trabajo de la comisión, la razón por la que no se reúnen es este viaje de los dos funcionarios que mencioné. Prácticamente esa es la razón, pero no había una fecha fija. Te explico primero el motivo de la reunión. Por favor. El motivo de la reunión es ir definiendo los indicadores de lo que tiene que ser el informe. La fecha del informe, la fecha límite es el día 19 de mayo. Ujú. Eso no quiere decir que no pueda ser antes, pero la fecha límite es el 19 de mayo. Ujú. Lo importante de este informe es que comprenda todo toda la actividad de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad y como se determinó en el transitorio cuando se modificó, que esto sea con objetivos medibles, cuantificables, es decir, que no sea solamente discursos y que no sea solamente pues lo que se quiere informar, sino todo lo que se debe informar. Entonces, el día de hoy, de todas maneras, hay reunión de la Comisión Bicameral
que avanzará en la determinación de su reglamento interior de cómo debe funcionar y pues avanzará también en este tema de los indicadores en la parte de nosotros los legisladores, ¿no? Y determinando también si se requiere que invitemos adicionalmente a algunos expertos a opinar sobre los indicadores que se hayan determinado. La idea es poder tener informes robustos, es decir, que sirvan. No te olvides que después de los informes, esos informes deben ser votados como conclusiones de la comisión en cada una de las cámaras y remitidos al Ejecutivo. Bueno, entonces no habrá funcionarios federales presentes en la reunión de hoy, será solamente de legisladores. Hoy es exclusivamente de legisladores. Y según nos informó el presidente de la comisión, que es Ricardo Monreal, a lo largo de la semana se reprogramaría la reunión con funcionarios. Ya, ¿se sabe cuál es el motivo del viaje? Entiendo que a Washington de Rosa Isela Rodríguez y del almirante secretario. No nos dieron una razón específica, solamente que se había organizado esta reunión de manera repentina y tendría que viajar. Bueno, Jorge Carlos, me gustaría preguntarte algunas cosas más respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Pues estamos hablando con el senador yucateco del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, sobre los trabajos de la Comisión Bicameral de Seguridad que revisan o tienen como función revisar las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Jorge Carlos, el reciente fallo de la Suprema Corte sobre la Guardia Nacional, digamos, ¿es materia o incide en los trabajos de la comisión? Indirectamente sí. Es un trabajo diferente el de la Guardia Nacional y justamente lo que acaba de dejar claro la Corte es que tendrá que ser todavía más diferente, que es una tarea distinta por completo a la que realizan el Ejército y la Marina en auxilio al trabajo que deben hacer las policías. Entonces, eso tendremos que, el Senado es el autorizado para recibir el informe de la Guardia Nacional y ahora este informe tendrá que ser todavía más preciso y lo principal que debe contener es la verificación del carácter civil de la Guardia Nacional. Es decir, aquí sí debe contar mucho para el Senado, que es el que revise ese informe, que la Guardia Nacional se ajuste a lo que ha dispuesto la Suprema Corte. Es decir, dentro de este primer informe, entiendo que semestral, ¿verdad? Que se presentará a más tardar semestral. El 19 de mayo, pues también tendrá que informar el alto mando militar sobre los ajustes que se harán una vez que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad Pública. Claro, y sobre todo lo que había hecho considerando a la Guardia Nacional como parte de su estructura, que no es poco, cuarteles, equipamiento, personal, adiestramiento, todo eso lo venían realizando las Fuerzas Armadas como pues asumiendo la disposición que había enviado a la Guardia Nacional a ser parte de la estructura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que pues sí será muy importante conocer hasta dónde se avanzó y lo que sigue a partir de ahora. ¿Qué esperan ustedes que venga en ese informe? ¿Cuáles son pues las cosas que quisieran que los titulares de Defensa y Marina y Seguridad Pública les dieran a conocer? Mira, la primera, la más importante para mí es el estado de situación y también la situación de los estados. O sea, queremos un mapa donde sí están, donde ya no deben estar, donde ellos mismos pueden determinar que no es necesaria su presencia y que debe esto estar totalmente a cargo de las autoridades estatales, y también pues una proyección de cómo se han venido transformando lo que era seguro en inseguro y lo que ellos han logrado volver a hacer seguro en un momento determinado. O sea, necesitamos un semáforo rojo, amarillo, verde, cómo están las entidades en materia de seguridad, donde tengan presencia las Fuerzas Armadas, donde no tengan en este momento
pues ese es nuestro punto de partida, porque lo deseable es que puedan seguir las entidades que hoy lo están resolviendo con sus propias policías, puedan mantenerse así y al contrario vayamos avanzando, retirando a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad. Asuntos, hechos, perdón, como los de Nuevo Laredo, en donde en dos Sin incidentes duda, distintos, soldados y guardias nacionales dispararon contra civiles, ¿ustedes esperan parte de este informe? sí, claro, tienen que formar parte del informe, están estos hechos, o por ejemplo, el tema de los ataques cibernéticos a la Secretaría, todo lo que involucre seguridad, yo lo calificaría, pues quizá no dentro de los indicadores de la tarea específica del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, pero sí como hechos relevantes, ¿no? Como hechos que tienen un impacto en las tareas que ellos realizan en lo general. Protocolos, porque de repente hechos como los de Nuevo Laredo u otros que muestran o en los que se ha visto que los militares no responden ante agresiones, es decir, por un lado no respondiendo y por otro lado respondiendo en demasía, pues pudieran indicar fallas de protocolo. ¿Es también algo que les interesa saber? Es uno de los indicadores que tienen que revisar. ¿Qué protocolos existen actualmente? ¿Qué grado de cumplimiento tienen? ¿Qué es lo que impide que se cumplan esos protocolos? Porque como tú dices, en el contacto civil es muy variado. A veces lo encontramos demasiado permisivo, pero otras veces hay una sobrereacción con el caso de Nuevo Laredo. Pero allá, por ejemplo, lo interesante es saber si fue un error de mando en la cadena de mando, si fue una reacción provocada por la misma situación de parte de los militares, cómo lo están evaluando ellos, que son los que tienen el contacto con los civiles, y cómo lo podemos cambiar, cómo podemos evitar este tipo de sobrereacciones. Yo, mira, lo que te puedo decir es que he encontrado que en las dos partes, tanto en el legislativo como en las Fuerzas Armadas y en general en el gobierno en esta tarea, pues creo que estamos viendo una oportunidad de mejorar las cosas. Yo creo que es muy sano que rindan informe, que los legisladores opinemos en materia de ese informe y no desde un punto de vista político y mucho menos electoral, que no veamos estos informes como un evento político, sino como una tarea sustancial que por primera vez se va a hacer en el legislativo mexicano. Y no debemos desperdiciar esa oportunidad. Me quedan unos segundos, Jorge Carlos, preguntarte qué tanto de los trabajos, de lo que conversen entre ustedes y con los funcionarios federales se conocerá en la opinión pública. Absolutamente todo, prácticamente. Yo, ahora que vamos a aprobar el reglamento y que después también se tiene que aprobar la comisión como parte ya de la estructura del Congreso por las comisiones respectivas, yo creo que deben de preverse que las reuniones son públicas y que tienen una parte de que el contenido pues puede ser inclusive en algún momento secreto si se tratara una situación extraordinaria y especial por el índole de los asuntos que tocamos, ¿no? Nadie quiere que los narcotraficantes o el crimen organizado se entere de las estrategias que pensamos desplegar contra ellos, pero sí queremos que la población sepa qué está haciendo la Fuerza Armada, hasta dónde están las Fuerzas Armadas y sobre todo por cuánto tiempo esperamos que estén ahí. Bueno, pues Jorge Carlos, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias, Pascal. Gracias, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.